Rivadavia 192 está Rincón Lector. Nuestros amigos les ofrecen libros, revistas, hay saldos, hay usados, hay de todo. Acá van a tener contacto para ver lo que les ofrecen o pásense por el local y buscar el libro para leer esta semana. Estuvimos hablando con el dibujante tucumano Ramiro Clemente, que está viviendo desde hace años en Barcelona y nos contaba su experiencia. Este estilo tuyo en el que, jugás con muchos elementos al mismo tiempo, desde la acuarela, la tinta, incluso otros materiales, imitando un poco o buscando como una suerte de collage, sin llegar a hacerlo puntualmente, pero ¿cómo la fuiste trabajando, digamos? ¿Cómo encontraste ese camino desde la experimentación, quizás? Cualquier lenguaje se aprende a través primero de la imitación, luego de la repetición y finalmente uno aprende sus propias, por decirlo de alguna manera, sus propias palabras. Y en el lenguaje del dibujo también. Yo empecé dibujando, generalmente mi trabajo está relacionado, o mejor dicho, no relacionado, sino se basa fundamentalmente en la línea. Y yo tengo una tradición muy tucumana que es el dibujo a tinta china, que es muy tradicional, muy antiguo. No quiero decir antiguo, pero sí muy tradicional. Entonces, a partir de ahí, el contacto con obra de gente que trabaja estilos completamente diferentes, el contacto con una vez hablando con Cejo Delgado, un dibujante tucumano también muy importante, me decía, tienes una mezcla del dibujo tucumano tradicional con el dibujo europeo e incluso de la escuela belga. Bueno, se flipaba, o sea, es una cosa, alucinaba él porque hace unas mezclas que yo decía, ¿de dónde saca estas mezclas? Bueno, él tiene un repertorio muy grande, mental, digamos, unas imágenes increíbles en la cabeza, y él tenía un repertorio como para poder mezclar esas dos tendencias. Bueno, la cuestión es que yo tengo un trabajo que se basa mucho en la línea, y a la línea, llega un momento en que la línea, a mí me parecía la línea demasiado, me parecía poco. Claro. Empecé agregando, texturas, tramas. El tramado es una textura que se consigue haciendo muchísimas rayas pequeñas, entrecruzando muchas rayas como una trama, como un tejido. Y eso le daba cierta textura y cierta riqueza al trabajo. Y lo que me interesaba a mí justamente era conseguir o agregar riqueza, capas de riqueza a ese trabajo. Más allá del proceso creativo que podés tener vos a partir de la inspiración con alguna imagen o el juego, lo que va surgiendo a partir de la tinta y la acuarela, también has ilustrado textos de personas amigas, de personas con las que has trabajado. ¿Cómo es en ese sentido cuando se te orienta el trabajo, digamos, para seguir complementar con el texto? ¿Te cuesta? ¿Le encontrás hacia un camino en especial? ¿Cómo la vivís a esa experiencia? Hay una diferencia evidente que entre el dibujo y la ilustración. La ilustración evidentemente está anclada a un texto, claro, y necesita un punto de referencia, o mejor dicho, debe tener una referencia y apuntalar el texto o la idea o el concepto con el que trabaja. Dialogar con ese concepto, ya sea un texto, una idea, un título, lo que sea. A mí me gusta ese proceso. Lo que sucede es que hay una frontera, una línea entre el dibujo, muy fina, muy permeable, entre el dibujo y la ilustración. Yo intento acercarme mucho a esa línea. Yo trabajo normalmente del lado del país del dibujo, por decirlo de alguna manera. Y cuando cuando tengo un encargo y tengo que cruzar la frontera y trabajar del lado de la ilustración, intento acercarme lo más posible a esa línea, a esa frontera, porque a mí me gusta mucho lo que sucede cuando se juntan, cuando se mezclan dos técnicas, dos conceptos, dos ideas. Es una tierra de nadie, hay un espacio, un terreno fiscal que no le pertenece a nadie, en el que se pueden encontrar, claro,
es un poco complicado porque la ilustración necesita el anclaje. Y si te pasas para el dibujo, puedes dibujar cualquier cosa sin tener ninguna relación con el texto. Entonces, bueno, ahí está el juego. Y eso es lo que a mí me gusta, encontrar ese juego, porque luego está la otra parte, digamos, el otro extremo, que es dibujar exactamente o representar exactamente lo que has leído en texto o en la idea que se te ha encargado textualmente. Bueno, y se ve en la utilización, te decía, de elementos que van más allá de la tinta y de la acuarela o de la pintura. Te decía al comienzo, con una cinta o un pedazo de papel, con bueno, esos errores agradables que decía, me imagino deben salir mucho de esa experimentación. Yo tengo digamos, un proceso creativo que nace a partir de la improvisación. Bueno. A mí me gusta improvisar, o sea, intentando solucionar los errores que salen a partir de la improvisación. Yo doy un curso de dibujo que tiene dos partes. La primera es improvisación y la segunda parte del curso es recuperación de obra descartada. Mira. Cuando trabajas la improvisación es, como decimos aquí en España, muy, muy puñetera, muy traicionera. Porque te puede salir fantástico, te puede salir maravilloso, pero es una improvisación y no sabes qué puede salir, no sabes si puede salir. Evidentemente todos trabajamos a partir de una idea, de conceptos aprendidos, de técnicas aprendidas, de una repetición de ciertos elementos, pero cuando nos vamos a enfrentar con todos esos elementos que ya conocemos y que ya tenemos dentro de nuestro bagaje creativo al papel, puede salir cualquier cosa, no sabes. Puede salir bonito o puede salir cualquier cosa. Puede salir fatal, puede salir horrible. Y la tendencia muchas veces es, bueno, esto que me ha salido horrible, lo descartamos, fuera, no va, empiezo uno. Yo tenía un problema, bueno, una situación con la que me encontraba, que era que yo decía, este trabajo me ha costado una hora, media hora, 15 minutos, 3 horas, lo que sea, me ha costado trabajo. No quiero desperdiciar ese tiempo, lo voy a guardar para cuando yo madure, para cuando encuentre otra forma, otra técnica, para cuando encuentre otros elementos, otros recursos con los cuales relacionarme con el papel o con el dibujo, con el descartado, poder recuperarlo. Y entonces ahí es donde empiezan a entrar soluciones que pueden ser incluso, te diría, lógicas. Que me encanta tu laburo, Ramiro. Felicitaciones, un gustazo haber podido generar este contacto, como te decía ahí en la distancia. Y bueno, la verdad que ha sido un honor haberte tenido acá en Casa Tomás. Muchas gracias.